Buenas noches para todos. Qué bueno que podamos estar acá juntos y que podamos tener un tiempo para orar y para poner todos estos temas delante de Dios. Antes de empezar, antes de orar, quisiera comentarles una vez más. ¿Qué conclusiones he sacado yo con lo que llevamos hasta el día de hoy? De lo que nos han expuesto Sergio y lo que nos ha expuesto José Dimas. Y es que creo que muchos de los videos que ustedes ven en Internet y que muchas personas están viendo en Internet ahora contienen mucho tema especulativo. Contienen muchos temas y muchos datos que están basados más en la especulación que en cualquier otra cosa. Yo entiendo de alguna manera pues que el tema de la circunstancia política y los movimientos políticos y los cambios políticos que tienen las naciones puedan generar como ese tipo de necesidad de tener como más información cercana. Y también parte de lo que vimos con Sergio es que uno de los grandes errores que nosotros cometemos cuando hablamos de temas de escatología es que yo puedo leerme en el texto. Y cuando yo puedo leerme en el texto, pues voy a empezar a interpretar cada personaje y voy a ponerle nombre y apellido a cada personaje de lo que está ocurriendo en el texto bíblico y ahí caemos en un error también. Entonces, me parece importante y vuelvo a decirles que es un tema que no es para ir con afán. De hecho, en la reunión pasada decía eh, que más despacio, más despacio, más despacio. Sí, la idea es que ustedes pueden también incluso tomarle fotos a la pantalla cuando vean alguna diapositiva de las que pone José Dima, que son muy claras. Pueden tomarle una foto al pantallazo y después lo pueden volver a repasar y todo. El seminario va a quedar también colgado, va a quedar colgado también después en el canal de YouTube, así que lo pueden repasar y no hay ningún problema. Pero el punto para mí importante tiene que ver con que le presten mucha atención a lo que son eventos bíblicos. Lo que vamos a hablar acá son eventos bíblicos. Eso es lo que vamos a hablar acá. Si usted está esperando que este seminario le devote a usted datos como los que están botando en los videos que ponen en YouTube, no, este no es el lugar. Aquí les vamos a decir, la Biblia habla de este evento en tal parte, estos son los versículos que sustentan esta teoría y esta teoría, pero no vamos a estar diciendo, y entonces resulta que la Comunidad Económica Europea, y entonces ahora con todo el movimiento que ha tenido este personaje, pues no vamos a caer en ese juego, porque en ese juego se ha caído durante muchos años, en muchas oportunidades. ¿Qué es lo que ha pasado con esta oportunidad? Pues que están estos medios de comunicación masivos como lo es YouTube, como lo son estas plataformas, que permiten que muchas más personas tengan acceso a esa información y que hace que de alguna manera se genere también mucho pánico y se pierda el objetivo. El objetivo de la escatología, que pues de alguna manera lo dijo Sergio desde que empezamos la clase número 1, cuando hablamos de escatología y hablamos de los eventos del porvenir. El objetivo de la escatología es, uno, corroborar nuestra fe, afirmarnos, reafianzarnos en nuestra fe. Dos, generar en nosotros una necesidad de evangelizar. Eso debería ser el resultado de un seminario de escatología, es, hombre, necesito evangelizar, necesito compartir mi fe con otras personas. Y tres, llenarnos de alegría. ¿Por qué? Porque cuando vean todos los eventos del porvenir se van a dar cuenta que para la iglesia, los que estamos como iglesia, el futuro es muy hermoso, el futuro es glorioso. Así que no vamos con afán. Yo no quiero ir con afán con estos temas porque de nada vale la pena llenarnos de información a la carrera. Aquí el tema es que ustedes puedan estar tranquilos. El día y la hora nadie lo sabe. Así que si el Señor viene, puede venir ahorita mismo. Y eso sería lo máximo. Así como puede tardar mucho tiempo en venir. Eso lo decía Martín Lutero. Entonces, no tengan afán, no se angustien, no se preocupen. No todo lo que dicen en YouTube es verdad, no todo lo que se dice en Facebook es verdad, no todo lo que se dice en las redes sociales es verdad, sino que se trata es de conocer lo que dice la palabra de Dios. Ahí es donde está la verdad. ¿Ok? Una vez más, les pido el favor que las preguntas que se van a hacer que sean con respecto al tema que se está tratando, que está tocando José Dimas. No hagamos preguntas que no tengan nada que ver con el tema o que nos adelanten el tema para no distraernos. Así que, José Dimas, una vez más, muchas gracias y es todo tuyo. Gracias, Andrés, muy amable. Bueno, buenas noches para todos. Vamos a estar iniciando hoy trabajando un tema que es muy importante, que es el tema de las 70 semanas de Daniel. Entonces, para comenzar con este tema, pues vamos a mirar algunas cosas
que tienen que ver con la iglesia. Entonces dice, de hecho, en otro tiempo ustedes fueron desobedientes a Dios, pero ahora, por la desobediencia de los israelitas, han sido objeto de su misericordia. Bien, entonces aquí es donde los teólogos hablan de la iglesia como una interrupción. Una interrupción en el sentido de que entró en juego en medio del plan que Dios siempre ha tenido con Israel. Y esto es lo que se llama pues los últimos tiempos. Vivimos ya en un futuro inminente. Y esto es algo que nosotros debemos tener en cuenta porque implica para nosotros una responsabilidad. Entonces, los últimos tiempos para la iglesia comenzaron en Pentecostés y está establecido que van hasta la segunda venida del Señor. Entonces, pues nosotros debemos vivir en consecuencia con todo esto. Bien, el tema, como les decía, es el tema de la profecía de las 70 semanas que se encuentran en el libro de Daniel, particularmente en el capítulo 9, desde el verso 24 hasta el 27, y vamos a empezar mirando pues algunas cosas particulares de este tema. No podemos arrancar directamente desde el capítulo 9, por lo que ya les voy a comentar. Entonces, ya les explico. Bien, aquí tenemos unos pasajes que nos hablan de esto que es muy importante y que lo hemos recalcado a lo largo de todo el seminario. Dice, pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Y también el Señor Jesucristo dijo, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre. Hechos 1:7. O sea, nosotros no podemos saber con precisión y por eso, pues ustedes se dieron cuenta que Andrés bromeaba con eso al principio. No podemos saber con precisión los tiempos exactos. Cuando una persona empiece a decirnos tiempos exactos, tenemos que entrar en desconfianza. Bueno, entonces, ¿cuál es la guía para nosotros? La guía para nosotros realmente son los acontecimientos. Entonces dice igualmente, cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca, a las puertas. Aprendan de la higuera esta lección, tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Unas citas de Mateo 24, 32 y 33 que nos van dando luz. Pero lo que podemos de una vez concluir acá es que no tenemos precisión. Nosotros debemos descartar de una vez el tema de la precisión. Y por eso, como les decía hace un momento, cuando nos empiecen a dar precisión sobre los temas, tenemos que empezar a entrar en desconfianza. Bien, para trabajar el capítulo de Daniel, tenemos nosotros que ir a mirar una cuestión que se llama el paralelismo que hay en la Biblia. Muchos de los libros de la Escritura contienen material sobre un mismo tema. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene un solo autor. Y aunque el Señor habló a través de diferentes hombres y reveló a través de diferentes hombres a lo largo de diferentes periodos de la historia, todo lo que está en la Escritura se complementa. Entonces aquí vamos a ver un paralelismo entre Daniel capítulo 2, en el capítulo 7, el capítulo 8, el 9, y también vamos a ver que hay correlación con Mateo capítulo 24 y Apocalipsis, varios capítulos. Yo resalté 2, pero la verdad es que son muchos más. Entonces, tenemos que tener en cuenta que va a haber un paralelismo, es decir, que vamos a encontrar información sobre un mismo tema en diversos libros de la Biblia. Bien, el capítulo número 2 de Nabucodonosor, de Daniel, habla del sueño de Nabucodonosor. Y este sueño de Nabucodonosor es algo que para nosotros es muy importante porque desde ahí vamos a tomar partida para llegar hacia las 70 semanas de Daniel. Dice, en su sueño, recuerden ustedes que a Daniel se le solicitó para que le revelara a Nabucodonosor un sueño que había olvidado y que por ese sueño estaba dispuesto a matar a todos los sabios y adivinos del rey. Dice, trajeron entonces a Daniel y Daniel sí le oró al Señor y el Señor le reveló, dijo, en su sueño su majestad veía una estatua enorme que él ya no se acordaba, de tamaño impresionante y de aspecto horrible. La cabeza de la estatua era de oro puro
el pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos eran de bronce y las piernas eran de hierro, lo mismo que la mitad de los pies, en tanto que la otra mitad era de barro cocido. O sea, vamos a mirar un poquito más al detalle lo que pasa con esta estatua. Entonces, si ustedes se dan cuenta lo que dice ahí el pasaje, entonces dice que la cabeza era de oro, que los brazos y el pecho eran de plata, que el vientre y los muslos de bronce y las piernas de hierro y los pies de hierro y barro. Entonces, para que empecemos a tomar como un poquito de nota de lo que está explicando aquí Daniel, porque hasta este momento solamente está diciendo cuál fue el sueño que él tuvo. Entonces, ahora vamos a ir mirando con más despacio toda la profecía, el sueño, la revelación. De pronto, y mientras su majestad contemplaba la estatua, una roca que nadie desprendió vino y golpeó los pies de hierro y barro de la estatua y los hizo pedazos. Con ellos se hicieron añicos el hierro y el barro junto con el bronce, la plata y el oro. La estatua se hizo polvo, como el que vuela en el verano cuando se trilla el trigo. El viento barrió con la estatua y no quedó ni rastro de ella. En cambio, la roca que dio contra la estatua se convirtió en una montaña enorme que llenó toda la tierra. Entonces, digamos que hasta aquí le está narrando el sueño. Bien, después viene un poco más al detalle lo que Daniel le explica a Nabucodonosor. Dice, este fue el sueño que tuvo su majestad y este es su significado. Su majestad es rey entre los reyes. El Dios del cielo le ha dado el reino, el poder, la majestad y la gloria. Además, ha puesto en manos de su majestad a la humanidad entera, a las bestias del campo y a las aves del cielo. No importa dónde vivan, Dios ha hecho de su majestad el gobernante de todos ellos. Su majestad es la cabeza de oro. Después de su majestad surgirá otro reino de menor importancia. Luego vendrá un tercer reino que será de bronce y dominará sobre toda la tierra. Finalmente vendrá un cuarto reino, sólido como el hierro. Y así como el hierro todo lo rompe, destroza y pulveriza, este cuarto reino hará polvo a los otros reinos. Su majestad veía que los pies y los dedos de la estatua eran mitad hierro y mitad barro cocido. El hierro y el barro que su majestad vio mezclados significan que este será un reino dividido, aunque tendrá la fuerza del hierro. Y como los dedos eran también mitad hierro y mitad barro, este reino será medianamente fuerte y medianamente débil. Su majestad vio mezclados el hierro y el barro, dos elementos que no pueden fundirse entre sí. De igual manera, el pueblo será una mezcla que no podrá mantenerse unida. En los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y hará pedazos a todos estos reinos. Tal es el sentido del sueño donde la roca se desprendía de una montaña, roca que, sin la intervención de nadie, hizo añicos al hierro, al bronce, al barro, a la plata y al oro. El gran Dios le ha mostrado a su majestad lo que tendrá lugar en el futuro. El sueño es verdadero y esta interpretación digna de confianza. Miren ustedes que aquí ya viene la interpretación del sueño y aquí le habla Daniel a Nabucodonosor de unos reinos que van a surgir, 4 en particular y un quinto final que va a ocurrir al final de los tiempos. Entonces, vamos a mirar un poquito cómo es esto. Entonces, aquí está la estatua que habíamos visto, las partes que tenía o los metales que la componían. Lo que Daniel le explica a Nabucodonosor por la revelación del Señor es que ese reino, que esa cabeza de oro representa al reino de Babilonia, o sea, el reino sobre el cual gobernaba Nabucodonosor. El de plata se refería al imperio medo-persa, los brazos y el pecho. Para el vientre y los muslos, Grecia, que es bronce. Y para las piernas, el hierro, que es el imperio romano, que era el que estaba imperando en la época en que el Señor Jesucristo vino. Y para los últimos días, pues se tiene previsto un reinado de hierro y barro, que es lo que conforma los pies de la estatua. Parte hierro, parte barro. ¿Okay? Aquí tenemos las fechas aproximadas, o que, bueno, de acuerdo con las consultas que yo hice
de los libros de historia, pues son como muy, muy cercanas. Esas fechas están muy, muy, muy acercaditas. Entonces, esta es, digamos, para que vayamos nosotros como visualizando la interpretación de la profecía. Y noten ustedes que venimos desde los tiempos de antes de Cristo hasta los últimos días, que es todo el tiempo que nosotros estamos viviendo. Entonces, fíjense que Babilonia va del 605 al 539. El imperio medo-persa, que tomó ocasión después de que vino el conflicto con Babilonia, del 539 al 331, Grecia del 331 al 168, Roma del 168 al 476, todos estos, bueno, del 168 antes de Cristo al 476 después de Cristo. Bien, entonces, como para que vayamos tomando una idea de cómo es que son estos reinos. Bien, entonces de aquí nos vamos nosotros bueno, aquí tenemos que tomar en cuenta que todo esto es lo que conforma lo que llamamos los tiempos de los gentiles. ¿Ok? Bien, vamos a mirar ahora el capítulo 7 del libro de Daniel. El capítulo 7 también contiene mucha información relacionada con esto y toda esta información, como les decía al principio, es paralela. Dice, en el primer año del reinado de Belsasar en Babilonia, fíjense que este ya es otro rey, Daniel tuvo un sueño y visiones mientras yacía en su lecho. Entonces puso por escrito lo más importante de su sueño, y esto es lo que escribió. Durante la noche tuve una visión, y en ella veía al gran mar agitado por los cuatro vientos del cielo. Del mar salían cuatro bestias enormes, cada una diferente de la otra. La primera de ellas se parecía a un león, pero sus alas eran como las del águila, las de un águila. Mientras yo la observaba, le arrancaron las alas, la levantaron del suelo y la obligaron a pararse sobre sus patas traseras, como si fuera un hombre, y se le dio un corazón humano. La segunda bestia que vi se parecía a un oso, se levantaba sobre uno de sus costados y entre sus fauces tenía 3 costillas. A esta bestia se le dijo, levántate y come carne hasta que te hartes. Ante mis propios ojos vi aparecer otra bestia, la cual se parecía a un leopardo, aunque en el lomo tenía 4 alas, como las de un ave. Esta bestia tenía 4 cabezas y recibió autoridad para gobernar. Después de esto, en mis visiones nocturnas vi ante mí una cuarta bestia, la cual era extremadamente horrible y poseía una fuerza descomunal. Con sus grandes colmillos de hierro aplastaba y devoraba a sus víctimas para luego pisotear los restos. Tenía 10 cuernos y no se parecía en nada a las otras bestias. Miren ustedes que aquí aparecen 10 cuernos que también tienen que ver con los 10 dedos de la estatua que hablábamos hace un momento. Bien, continuamos. Fíjense ustedes que aparece esto en la parte inicial de la visión del capítulo 2, veíamos todo esto. Vámonos al capítulo 7, segunda parte. Dice, entonces vino el anciano y emitió juicio en favor de los santos del Altísimo. En este momento los santos recibieron el reino. Esta fue la explicación que me dio el venerable anciano. La cuarta bestia es un cuarto reino que surgirá en este mundo. Será diferente a los otros reinos. Devorará toda la tierra, la aplastará y la pisoteará. Los 10 cuernos son 10 reyes que saldrán de este reino. Otro rey les sucederá distinto a los anteriores, el cual derrocará a 3 reyes. Hablará en contra del Altísimo y oprimirá a sus santos. Tratará de cambiar las festividades y también las leyes, y los santos quedarán bajo su poder durante 3 años y medio. Los jueces tomarán asiento y al cuerno se le quitará el poder y se le destruirá para siempre. Entonces se dará a los santos, que son el pueblo del Altísimo, la majestad y el poder y la grandeza de los reinos. Su reino será un reino eterno y lo adorarán y obedecerán todos los gobernantes de la tierra. Aquí termina la visión. Yo, Daniel, me quedé desconcertado por tantas ideas que me pasaban por la mente a tal grado que palideció mi rostro, pero preferí mantener todo esto en secreto. Bien. Dame un segundito. Bien. Entonces, aquí vemos varias cosas. Que en la visión de Daniel del capítulo 7 ocurre en el primer año del reinado de Belsasar, más o menos hacia el año 553 a.C. Y las 4 bestias son 4 reinos que, si ustedes se dan cuenta, pues coinciden con los que hablábamos de la primera visión. Y vamos a mirar una por una estas bestias. Entonces dice que la primera bestia
se parecía a un león, pero sus alas eran las de un águila, y corresponde a la cabeza de la estatua del capítulo 2, y que es Babilonia, ¿no? Le fueron arrancadas las alas y se paró a manera de hombre y se le dio voz de hombre. Entonces, recordemos que esta primera bestia pues va a simbolizar pues el reinado de Nabucodonosor, o sea, la cabeza. ¿Y por qué el león? Porque este gobierno, este reinado, se caracterizó por la majestad y la grandeza que tuvo Nabucodonosor y que corresponde a ese león. Las alas del águila representan la rapidez con que conquistaba las naciones. Que le fueran arrancadas las alas simboliza la forma como Nabucodonosor tuvo que reconocer al Dios del cielo. Recuerden que él estuvo un tiempo en el campo como una bestia y tuvo que aceptar que él no era un semidios como lo pensaba y como lo proclamaba en ese tiempo de su reinado. ¿Ok? Bien, vamos a la segunda bestia. La segunda bestia, dice que vi, se parecía a un oso. Entonces, corresponde a los brazos y al pecho de la estatua de Daniel capítulo 2. Y dice que se alzaba de un costado más que el otro, tenía en su boca 3 costillas. Entonces, ese oso realmente representa un animal que es muy fuerte, pero realmente es más débil que el león. Simboliza la monarquía medo-persa, que fue la que sucedió a la caldea, o sea, a la babilónica, en el dominio. Y se alzaba más sobre un costado significa la preponderancia que había adquirido Persia sobre Media, porque recordemos que esta segunda bestia es el imperio medo-persa. Y las 3 costillas que en su boca la interpretan los teólogos como la voracidad medo-persa absorbiendo nuevos territorios, porque conquistaban terriblemente, pero sin poder digerirlos. Esa es, digamos, como la interpretación que teológicamente se le da a esta segunda bestia. Viene la tercera bestia y se vi aparecer otra bestia, la cual se parecía a un leopardo, versículo 6. Entonces, este leopardo tenía 4 alas de ave y también tenía 4 cabezas. El leopardo realmente se distingue por su rapidez, por la astucia y la crueldad con la que opera. Representa la monarquía griega, o sea, ese tercer reino que veíamos en la estatua, y su mayor apogeo lo tuvo cuando Alejandro Magno. Sus alas representan la rapidez también como conquistaba, igual que en el caso anterior, y las 4 cabezas representan 4 generales del ejército de Alejandro, que los vamos a ver ahora más adelantico al detalle. Estos, al morir Alejandro, se repartieron el territorio conquistado, pues porque era una región muy extensa. Y en solo 6 años, este imperio había conquistado todo el imperio persa, gran parte de Asia, Siria, Egipto y otras naciones. Entonces, ahí están esas 4 cabezas que tienen su simbolismo de esos 4 generales que los vamos a estudiar ahorita con más detalle. Bien, vemos ahora la cuarta bestia. Dice, vi ante mí una cuarta bestia, la cual era extremadamente horrible y poseía una fuerza descomunal. Todo esto está en el capítulo 7, que fue lo que leímos hace un momento. Era espantosa y terrible, dice, y en gran manera muy fuerte. Tenía dientes grandes y eran de hierro, cosa que es muy significativa, y tenía 10 cuernos. Entonces dice que esta bestia realmente es como la más fea, la más fuerte y más cruel aún que las anteriores. Designa al Imperio Romano. Los que son amilenialistas, ¿qué son amilenialistas? Los que no creen que va a haber un reinado milenial de Cristo. Los amilenialistas creen que ese imperio se terminó hace siglos, pero eso no es verdad. Entonces vamos a mirar ahora cómo realmente ocurrió con todo esto. Y de los que realmente consideran la existencia del milenio, los estudiosos, los teólogos estudiosos del milenio, que forman un grupo que se llaman los premilenialistas, ellos lo que consideran es que la venida del Señor Jesucristo es antes del milenio. Entonces, dicen que este imperio todavía tiene una etapa por cumplir muy importante, y es que va a resurgir al final de los días. La diferencia principal de esta bestia, y digamos que lo más determinante en cuanto a su carácter escatológico, es que tiene 10 cuernos, porque significa que habrá 10 reyes simultáneos que políticamente tendrá. Entonces, fíjense ustedes cómo todo esto se va encadenando. Aquí aparecen otra vez los 10 cuernos en ese cuarto imperio. Bien, entonces ahí habla también de un cuerno pequeño. Este cuerno pequeño dice, mientras me fijaba en los cuernos, vi surgir entre ellos otro cuerno más pequeño.
Por causa de este fueron arrancados 3 de los primeros. El cuerno pequeño parecía tener ojos humanos y una boca que profería insolencias. Mientras observaba yo, ahí vamos hasta el verso 8, vamos al 21, dice, mientras observaba yo, este cuerno libró una guerra contra los santos y los venció. Los 10 cuernos son 10 reyes que saldrán de este reino, explican versos 24 y 25. Otro rey le sucederá distinto a los anteriores, el cual derrocará a 3 reyes. Hablará en contra del Altísimo y oprimirá a sus santos. Tratará de cambiar las festividades y también las leyes, y los santos quedarán bajo su poder durante 3 años y medio. Este cuerno es pequeño, pero no porque tenga menos importancia, sino porque es una persona con ojos como de hombre. Algo que no podía esperarse de un cuerno y una boca es que hablara con arrogancia. Tendrá mucha fuerza y tendrá mucho poder. Este cuerno pequeño que aparece en los versículos 7, 8, 20, 24 y 25 que acabamos de leer, se identifica con la bestia que surge del mar de Apocalipsis 13. Y esta bestia que surge del mar de Apocalipsis 13 es lo que llamamos el anticristo, que como ustedes saben, con ese nombre solamente aparece en las cartas de Juan. Tratará de cambiar los tiempos y la ley, dice. Parece que no lo va a lograr. Eso estará por verse porque esto aún no ha ocurrido. Bien, entonces aquí tenemos nuestra estatua que traíamos con estos 4 imperios, con estos 4 reinos, Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma y el que esperamos para los últimos días. Aquí aparece, pues ya en el capítulo 7, la primera bestia que es el león, la segunda el oso, el leopardo con 4 cabezas y alado y la bestia, que aparece en el Imperio Romano, y por último habla de un cuerno pequeño que tenía esa bestia, que tenía boca y hablaba. Entonces, esa es, digamos, como la forma que en este momento podemos ir asociando todos estos capítulos, el 2 y el 7. Bien, aquí más adelante nos habla del anciano de días. En esa visión nocturna, capítulo 7, vi que alguien con aspecto humano venía entre las nubes del cielo, se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia y se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino jamás será destruido. Daniel 13:14, 7, 13, 14. Y en el 18 dice, pero los santos del Altísimo recibirán el reino y será suyo para siempre, jamás. Entonces, aquí este personaje, el anciano de días, pues ilustra al Padre, pero dice dice, alguien con aspecto humano se acercó y le fue dado todo ese dominio, poderío. Se supone que aquí empezamos a hablar del Señor Jesucristo. Bien, entonces aquí hay 3 cosas importantes para que tengamos en cuenta nosotros en este estudio de escatología. Primero, tengamos en cuenta que hay muchas cosas a favor y cosas esperanzadoras. Primero, que hay un juicio, pero Dios será el gran juez. O sea, si mientras nosotros estemos en las manos de Dios, estamos en buenas manos. No corremos peligro, no tenemos por qué temer porque estamos en las manos de Dios mismo. Que los enemigos de Dios serán abatidos y que el reino del Mesías será establecido. Hay que mirar y más adelante lo vamos a ver, como en un principio ese anticristo se puede enseñorear de la humanidad, pero eso no le va a quedar así. Entonces, significa ahí en ese primer punto que hay un dominio del mal y del imperio del anticristo y está bajo el control del Señor. Tenemos que tener tranquilidad porque los enemigos de Dios serán abatidos. Y el reino del Mesías será establecido cuando sea vencida la 4ª bestia. Entonces, esto es algo que nosotros como hijos de Dios, más que como cristianos, debemos tener en cuenta. Nosotros tenemos que tener nuestro corazón, nuestras expectativas de vida, pues llenas de tranquilidad, de esperanza, porque el Señor está con nosotros. Bien, vamos a continuar leyendo. Nos vamos al capítulo 8. El capítulo 8 habla de una visión de un carnero y de un macho cabrío. Es una visión que tuvo Daniel. Parece que fue un sueño porque habla que fue mientras dormía. Dice, en el 3er año del reinado de Belsasar, miren ustedes que ya pasó Nabucodonosor y todo eso. Dice, yo, Daniel, tuve otra visión. En ella me veía en la ciudadela de Susa,
en la provincia de Elam, junto al río Ulai. Me fijé y vi entre mí un carnero con sus alas, con sus dos cuernos. Estaba junto al río y tenía cuernos largos. Uno de ellos era más largo y le había salido después. Me quedé observando cómo el carnero atacaba hacia el oeste, hacia el norte y hacia el sur. Ningún animal podía hacerle frente, ni había tampoco quien pudiera librarse de su poder. El carnero hacía lo que quería y cada vez cobraba más fuerza. Mientras reflexionaba yo al respecto, de pronto surgió del oeste un macho cabrío con un cuerno enorme entre los ojos y cruzó toda la tierra sin tocar siquiera el suelo. Se lanzó contra el carnero que yo había visto junto al río y lo atacó furiosamente. Yo vi cómo lo golpeó y le rompió los dos cuernos. El carnero no pudo hacerle frente, pues el macho cabrío lo derribó y lo pisoteó. Nadie pudo librar al carnero del poder del macho cabrío. El macho cabrío cobró gran fuerza, pero en el momento de su mayor grandeza se le rompió el cuerno más largo y en su lugar brotaron 4 grandes cuernos que se alzaron contra los 4 vientos del cielo. De uno de ellos salió otro cuerno pequeño, de uno de ellos salió otro cuerno, pequeño al principio, que extendió su poder hacia el sur y hacia el este y también hacia nuestra hermosa tierra. Creció hasta alcanzar al ejército de los cielos, derribó algunas estrellas y las pisoteó, y aún llegó a sentirse más importante que el jefe del ejército de los cielos. Por causa de él se eliminó el sacrificio diario y se profanó el santuario. Por la rebeldía de nuestro pueblo, su ejército echó por tierra la verdad y quitó el sacrificio diario. En fin, ese cuerno hizo y deshizo. Escuché entonces que uno de los santos hablaba y que otro le preguntaba, ¿cuánto más va a durar esta visión del sacrificio diario, de la rebeldía desoladora, de la entrega del santuario y de la humillación del ejército? Y aquel santo me dijo, va a tardar 2300 días con sus noches. Después de esto se purificará el santuario. Bueno, esa es la visión que expresa aquí el libro del capítulo 8 de Daniel. Vamos a continuarla mirando. Mientras yo, Daniel, contemplaba la visión y trataba de entenderla, de repente apareció ante mí alguien de apariencia humana. Escuché entonces una voz que desde el cielo, desde el río de Ulai, gritaba, Gabriel, dile a ese hombre lo que significa la visión. Cuando Gabriel se acercó al lugar donde yo estaba, me sentí aterrorizado y caí de rodillas. Pero él me dijo, toma en cuenta, criatura humana, que la visión tiene que ver con la hora final. Mientras Gabriel me hablaba, yo caí en un sueño profundo de cara al suelo. Pero él me despertó y me obligó a levantarme mientras me decía, voy a darte a conocer lo que sucederá cuando llegue a su fin el tiempo de la ira de Dios, porque el fin llegará en el momento señalado. El carnero de 2 cuernos que has visto simboliza a los reyes de Media y Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia. O sea, ahí los explicó claramente. Y el cuerno grande que tiene entre los ojos es el primer rey. Los 4 cuernos que salieron del lugar, en el lugar del que fue hecho pedazos, simbolizan a los 4 reinos que surgirán de esa nación, pero que no tendrán el mismo poder. Esos son los 4 generales de Alejandro Magno. Hacia el final de esos reinos, cuando los rebeldes lleguen al colmo de su maldad, surgirá un rey de rostro adusto. En la versión Reina Valera dice altivo de rostro, maestro de la intriga, que llegará a tener mucho poder, pero no por sí mismo. Ese rey causará impresionantes destrozos y saldrá airoso en todo lo que emprenda. Destruirá a los poderosos y al pueblo santo. Con su astucia propagará el engaño, creyéndose un ser superior. Destruirá a mucha gente que creía estar segura y se enfrentará al príncipe de los príncipes, pero será destruido sin intervención humana. Esta visión de los días con sus noches que se te ha dado a conocer es verdadera, pero no la hagas pública, pues para esto falta mucho tiempo. Entonces aquí tendremos que también entrar a mirar esto un poquito. Entonces, esta visión del carnero y el macho cabrío, nos da algunas interpretaciones. Este carnero es el imperio persa, como lo explicó ahí, y pues se habla de Darío III Codomano, que era el rey en ese momento. El carnero significa pues ese imperio persa. El macho cabrío es el imperio greco-macedonio, bajo la dirección de Alejandro Magno. El cuerno pequeño, se habla mucho y ahora lo vamos a estudiar con despacio, de un hombre que se llama Antíoco IV Epífanes. Es un hombre que fue salido del reino griego de Alejandro. No es el mismo anticristo, pero sí es tipo del anticristo y corresponde al cuerno pequeño del capítulo 7.
¿Ok? Entonces, este no es el anticristo, pero es tipo del anticristo, porque nosotros vamos a mirar cómo este personaje Antíoco IV Epífanes fue considerado en un principio por los teólogos el verdadero anticristo. Después se dieron cuenta que no era así a medida que fueron profundizando el estudio de la escritura. Bien, entonces aquí nos aparece algo más. Entonces dice que esto fue en el año tercero del reinado de Belsasar. Esto corresponde más o menos hacia el año 551 antes de Cristo. Dice, el tercer año del reinado de Belsasar, yo Daniel tuve otra visión. En ella me veía en la ciudadela de Susa, en la provincia de Elam. Susa realmente se hallaba a 400 kilómetros de Babilonia, que es donde estaba Daniel. Entonces, lo que se entiende acá o lo que interpretan los teólogos es que Daniel fue transportado de ahí de Babilonia hasta esta ciudad de Susa, ¿sí? En la provincia de Elam. Entonces, ahí lo que entienden los teólogos y lo que explican es que Daniel fue transportado en el espíritu. Bien, entonces el carnero, dice, me fijé y vi ante mí un carnero con sus dos cuernos. Estaba junto al río y tenía cuernos largos. Uno de ellos era más largo y le había salido después. Bien. Entonces aquí se refiere a la invasión de los medos y los persas. Los medos fueron los primeros en establecerse, pero los persas, bajo Ciro, se hicieron mucho más fuertes. Entonces, continúa la visión. Dice, me quedé observando cómo el carnero atacaba hacia el oeste, hacia el norte y hacia el sur. Ningún animal podía hacerle frente, ni había tampoco quien pudiera librarse de su poder. El carnero hacía lo que quería y cada vez cobraba más fuerza. Estamos yéndonos con despacio a mirar al detalle las implicaciones de este capítulo 8. Esto se refiere a las conquistas de Ciro, que era un rey del imperio persa. Dice, Ciro comenzó a conquistar venciendo a los lidios en el centro del Asia Menor, luego en la parte occidental, y luego su hijo Cambises invadió Egipto hasta Etiopía, o sea, iba invadiendo y arrasando con todo. Bueno, hablemos un poquitico del macho cabrío. Dice, mientras reflexionaba yo al respecto, de pronto surgió del oeste un macho cabrío, con un cuerno enorme entre los ojos y cruzó toda la tierra sin tocar siquiera el suelo. Se lanzó contra el carnero que yo había visto junto al río y lo atacó furiosamente. Yo vi cómo golpeó y le rompió los dos cuernos. El carnero no pudo hacerle frente, pues el macho cabrío lo derribó y lo pisoteó. Nadie pudo librar al carnero del poder del macho cabrío. Cuando habla del oeste, se refiere al imperio greco-macedónico, o sea, a Grecia. Por supuesto, este cuerno enorme es Alejandro Magno, ¿cierto? Y habla acerca de la rapidez de sus conquistas, o sea, la forma, dice, sin tocar el suelo, se refiere a eso, a la velocidad y a la rapidez con que hacía sus conquistas. Bueno, les voy a pedir, por favor, que mantengan sus micrófonos ahí. Bien, entonces, el enfrentamiento pues se refiere a la batalla que se libró a las orillas del río Iso. Eso fue en el año 333, cuando Alejandro Magno, el de Grecia, venció a Darío III de Persia. ¿Ok? Vamos a mirar ahorita más detalles particulares sobre esto. Bien, como para irnos contextualizando e ir entendiendo lo que ha pasado a lo largo de la historia. Bien, viene la muerte de Alejandro Magno. Dice, el macho cabrío cobró gran fuerza, pero en el momento de su mayor grandeza se le rompió el cuerno más largo y en su lugar brotaron 4 grandes cuernos que se alzaron contra los 4 vientos del cielo. Entonces, aquí nos habla acerca de ese engrandecimiento progresivo que tuvo Alejandro Magno. Este hombre murió a los 33 años de edad. Murió a causa de unas fiebres infecciosas. Entonces fue un hombre que realmente murió prematuramente. Y cuando él murió, 4 generales suyos se reparten el imperio, 4 de sus generales. Esos 4 generales son esos que figuran ahí. Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco, que ahí ven ustedes la forma como tomaron las tierras. Casandro cogió Macedonia, Lisímaco Tracia, Ptolomeo Egipto y Seleuco tomó Siria. Entonces ahí están esos 4 grandes cuernos que también vimos en el capítulo anterior y vemos cómo todas estas
revelaciones que el Señor le daba a Daniel, pues tienen pues su correlación, ¿no? Bien. Aquí les quiero hablar un poquito de Antíoco Epífanes. Dice, de uno de ellos salió otro cuerno pequeño al principio, que extendió su poder hacia el sur y hacia el este, y también hacia nuestra hermosa tierra. Creció hasta alcanzar al ejército de los cielos, derribó algunas estrellas y las pisoteó, y aún llegó a sentirse más importante que el jefe del ejército de los cielos. Por causa de él se eliminó el sacrificio diario y se profanó el santuario. Por la rebeldía de nuestro pueblo, su ejército echó por tierra la verdad y quitó el sacrificio diario. En fin, ese cuerno hizo y deshizo, es lo que dice la nueva versión internacional. Entonces aquí vemos cómo surge del gobierno seleuco y gobierna a Siria. Entonces está entre el año 175 al 163 a.C. Este no es el cuerno pequeño del capítulo 7, pero sí es tipo del anticristo. Y la hermosa tierra se refiere a Palestina. Si ustedes quieren verificar ahí Ezequiel 20, 6 y 15, tienen pues corroboran un poco esta información. Antíoco atacó a Palestina. Está ahí en esos pasajes pues la cita de eso. El ejército de los cielos del que habla dice que fue que atacó al pueblo judío y dio muerte a 80,000 judíos. Por eso, entonces, habla también de las estrellas. Las estrellas son los jefes de Israel. Y dice que hizo cesar el sacrificio en el templo. Echó por tierra la verdad. Por la verdad, dice, por un tiempo suprimió la verdadera religión de los judíos. O sea, hizo y deshizo y tuvo éxito. Este ya vieron ustedes que es Antíoco Epífanes, surgido, como lo veíamos, del gobierno de Seleuco, uno de los 4 generales que se apoderaron del reino una vez que murió Alejandro Magno. Bien, continuemos. Escuché entonces que uno de los santos hablaba y que otro le preguntaba, ¿cuánto más va a durar esta visión del sacrificio diario, de la rebeldía desoladora, de la entrega del santuario y de la humillación del ejército? Y aquel santo me dijo, va a tardar 2300 días con sus noches. Después de esto se purificará el santuario. Bien, entonces, eso de que dice cuánto más era que estaba representando mucho sufrimiento, ¿no? Y entonces es como la situación de fe bajo la prueba. Esas 2.300 días con sus, perdón, los 2.300 que habla ahí, dice 2.300 días con sus noches. Se habla que es el tiempo que el sacrificio continuo fue suspendido por Antíoco Epífanes. Los estudiosos dicen que esos 2.300 fueron las 2.300 veces que el sacrificio continuo fue suspendido por Antíoco Epífanes. Y corresponde realmente a 1.150 días, un poco más de 3 años, que es lo que indica la historia. O sea, eso se ha corroborado históricamente. Continuemos con este Antíoco Epífanes. Dice, los 4 cuernos que salieron en lugar del que fue hecho pedazos simbolizan a los 4 reinos que surgirán de esa nación, pero que no tendrán el mismo poder. Hacia el final de esos reinos, cuando los rebeldes lleguen al colmo de su maldad, surgirá un rey de rostro adusto o altivo de rostro, que dice en la otra versión, maestro de la intriga, que llegará a tener mucho poder, pero no por sí mismo. Ese rey causará impresionantes destrozos y saldrá airoso en todo lo que emprenda. Destruirá a los poderosos y al pueblo santo. Con su astucia propagará el engaño creyéndose un ser superior. Destruirá a mucha gente que creía estar segura y se enfrentará al príncipe de los príncipes, pero será destruido sin intervención humana. Entonces, la persecución de este hombre ocurre hacia el final de los 4 reinos y su poder se debe a que Dios se lo confirió, no porque él pudiera. Y este hombre, aunque no es el anticristo, sí es tipo del anticristo, porque el anticristo destruirá al pueblo santo, dice, lo veremos más adelante, refiriéndose particularmente a los judíos. Bien, entonces vámonos a nuestra estatua y veamos lo que teníamos desde el capítulo 2, los reinos, las fechas, las bestias que aparecieron en el capítulo 7, y ahora pues miramos que aquí en el capítulo 8 aparecen estos 2 animales que representan al imperio medo-persa y al imperio griego a través del carnero y del macho cabrío,
Recuerden que el macho cabrío vence al carnero, o sea, el imperio griego vence al medo persa. Entonces ahí aparece el rey altivo de rostro. Recuerden que en el capítulo 7 aparecía un nuevo cuerno, que después de los 10 era el 11º cuerno, ¿cierto? Y aquí pues se hace, digamos, como correlación con el rey altivo de rostro del capítulo 8. Entonces, como para que vayamos ubicándonos en cuanto a nuestra representación gráfica de todo esto que ha estado ocurriendo. Y nos vamos entonces al capítulo 9 de Daniel. El capítulo 9 de Daniel en estos versos 24 a 27 contiene la profecía de las 70 semanas de Daniel, que son la profecía pues de la que tanto se habla y de la que tanto se discute, pero que tiene una significación y una trascendencia que la vamos a ir viendo. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será como inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bueno, y entonces aquí nos toca venir a estudiar un poquitico el significado de todos estos términos. Entonces, tomando en cuenta que dentro de este breve espacio de tiempo la ciudad había de ser reconstruida y destruida una vez más, es claro considerar que se trata de días y no de años. Porque las semanas de las que estamos hablando acá, perdón, se trata de años y no de días, ¿no? Porque pensar que sea de días pues es insostenible, se trata de semanas de años. Shabua pues traduce más o menos eso, semanas de años. Las semanas son de años por cuanto el término utilizado por Daniel para semanas es Shabua, que se utiliza en hebreo cuando se refiere a este término, a semanas de años. Bien, y veamos un poquitico la interpretación de la profecía. Recordemos que está relacionada directamente con Israel y con su rechazo al Mesías, que la iglesia no formaría parte de esta profecía y que tiene que ver con el pueblo y la ciudad de Daniel. Debido a que la profecía de las 70 semanas está directamente relacionada con Israel y su rechazo al Mesías, demuestran que la iglesia y el programa del presente siglo no forman parte. Este hecho proporciona una fuerte evidencia de que la iglesia no está en Apocalipsis 4 al 19, que es lo del periodo de la gran tribulación, sino que debe haber sido arrebatada de que el programa con Israel, antes de que el programa con Israel comience otra vez. El gran discurso profético de nuestro Señor registrado en Mateo y Marcos fija el tiempo de la angustia más grande y final de Israel, definitivamente dentro de la 70ª semana, que es lo que aparece en Daniel 9:27. La mayor parte del libro de Apocalipsis es una ampliación de la profecía de Daniel. Esta semana se presenta dividida en 2 periodos iguales de 1260 días, o sea, 42 meses o 3 años y medio, que es lo que aparece esa división en el libro de Apocalipsis. Toda esta profecía tiene que ver con el pueblo de Daniel y con la santa ciudad, la nación de Israel y la ciudad de Jerusalén. Eso es a lo que se refiere en particular. Bien, aquí nos habla de 2 príncipes y vamos a mirar de quién se trata. Habla de 2 personajes diferentes. Uno es el Mesías príncipe, que es Jesucristo, que se encuentra ahí en el verso 25. Y habla de un príncipe que ha de venir en el verso 26. Y vamos a ir identificándolos todos detalladamente. El príncipe que ha de venir destruirá a Jerusalén después de la muerte del Mesías. Y el pueblo que
Y puesto que ya es un hecho histórico que Jerusalén fue destruida en el año 70 por el pueblo romano, no por el pueblo judío, se deduce que el príncipe que ha de venir no es el Mesías, sino que es un gran príncipe que surgirá del imperio romano. El príncipe que ha de venir es jefe del cuarto imperio de la gran imagen del sueño de Nabucodonosor. Coinciden los teólogos en relacionarlo con el cuerno pequeño de las visiones de Daniel y con el rey altivo de rostro de Daniel 8:23, el rey que hará su voluntad de Daniel 11:36, el hombre de pecado de segunda de Tesalonicenses 2:3 y con la bestia que sube del mar de Apocalipsis 13 del 1 al 10. Como su pacto es temporal, ¿por qué lo rompe? Este no es el mismo Mesías, pues con él los pactos son eternos. Bueno, entonces miremos cómo es que aparecen las 70 semanas y pues ese es el mismo pasaje que ya les leí del 24 al 27, pero he resaltado ahí cómo aparecen, cómo quedan establecidas las 70 semanas. Habla 70 semanas, 7 semanas y 62 semanas y otra semana. Eso es lo que muestra, digamos, en general el pasaje. Miremoslo un poquito al detalle. Entonces, estas 70 semanas están divididas en 3 partes. Un periodo de 7 semanas, que son 49 años, que fue el periodo en el cual se realizó la reconstrucción de Jerusalén. Un periodo de 62 semanas, 434 años, hasta la entrada triunfal del Señor a Jerusalén. Un periodo de una semana, que son 7 años, que es la septuagésima o el periodo de la gran tribulación, que a nuestro modo de ver no ha ocurrido. Esto nos da un total de 490 años, que son las 70 semanas de años. Como les decía al principio, es insostenible considerar que estas semanas sean semanas de días, son semanas de años. Y pues esta es la forma como están distribuidas. Bien, inicio de las 70 semanas. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Entonces aquí entra en juego una serie de decretos que hubo. Entonces se habla del decreto de Ciro, el decreto de Darío, el decreto de Artajerjes, que aparece en Esdras, y el decreto de Artajerjes de Nehemías 2, del 1 al 8. Ese decreto de Ciro concede permiso, pero no autoriza la reedificación de la ciudad. Y recuerden que lo que dice ahí es para restaurar y edificar a Jerusalén, que es lo que aparece ahí arriba. Pero este decreto de Ciro no solamente no dio permiso para eso, dio permiso simplemente para reconstruir el templo. Entonces, los estudiosos, los teólogos han llegado a la conclusión que el decreto que realmente del cual se está hablando aquí es el decreto del persa de Artajerjes, ¿cierto? Eso fue en el año 20 de su reinado. Él es el que concede el permiso para reedificar la ciudad de Jerusalén. Y su fecha de emisión está datada al 1 de Nisan del año 445, es decir, el 14 de marzo. Bueno, esto debe ser 445 antes de Cristo, y me olvidó colocarle ahí. Y recordemos que aquí se puede hacer unas cuentas, que pues creo que no vamos a entrar a hacerlas, pero se pueden hacer unas cuentas para mirar exactamente los días en que cae y se puede corroborar con precisión que sí coinciden con lo de la entrada triunfal del Señor Jesucristo, el día de su muerte, etc. Bien, veamos aquí esta primera etapa, la de 7 semanas, o sea, los primeros 49 años. Dice, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces, este periodo va desde el decreto de Artajerjes para reconstruir a Jerusalén hasta la celebración del pacto en Jerusalén. Ese fue un pacto que realizó Nehemías, se encuentra allí en el libro de Nehemías, capítulo 9, 38 al 10, 8. Ahí se encuentra ese pacto que hicieron de cumplir la ley y celebraron, y fue un tiempo, digamos, de mucha gloria ese día. Eso fue en este periodo, es entre el 445 y el 396 a.C., lo cual da los 49 años de esta primera etapa, de estas primeras semanas. Ahí se hicieron estas obras, se levantaron la plaza y el muro de Jerusalén, y aquí llega el final del Antiguo Testamento en tiempos del libro de Malaquías. Bien, la etapa 2 de las 70 semanas. Esta etapa 2 es de 62 semanas, que equivalen a 434 años
y esto va a dar hasta el final del año 38 después de Cristo. Entonces dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Bueno, aquí debería caer, según nuestras cuentas, en el año 33, que es cuando habla del ministerio del Señor Jesucristo y su muerte. Pero cae en el 38. ¿Por qué? Porque ahí hay unos errores de fechas. Recuerden ustedes que según los estudios el Señor Jesucristo nació como 4 o 5 años antes de Cristo. Esa es una explicación que más adelante veremos, porque hay una explicación para eso, no es que sea ahí un error, ni mucho menos. Hay una explicación para esto. Bien, entonces va desde la celebración del pacto de Nehemías en el 396 hasta la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Eso da 434 años. Entonces, para que ustedes lo tengan ahí como en cuenta. Bien, la profecía incluye que se le quitará la vida al Mesías. Es una clara referencia pues, al sacrificio del Señor Jesucristo. Y en cuanto al príncipe que ha de venir, que destruirá la ciudad, se refiere al emperador romano Tito y la destrucción que provocó en Jerusalén en el año 70. Entonces, aquí está hablando de ese personaje, el príncipe que ha de venir. Bueno, bien, vámonos a la tercera etapa de las 70 semanas. La tercera etapa es la gran tribulación. Es una semana y es de 7 años. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bien, este pasaje es paralelo al citado por el Señor Jesucristo allí en Mateo 24. Y ahorita vamos a ver cómo aquí existen una serie de posturas. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Más hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces una gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Bien, este tema de la gran tribulación no lo vamos a trabajar ahorita, porque ese es un tema que va a estar explicándonos Andrés más adelante. Entonces, sí vamos a mirar algunas posturas teológicas que existen frente al tema de la semana 70. Entonces, algunos dicen que esa semana 70 ya se cumplió. Otros teólogos dicen que no se ha cumplido. Entonces, sobre esto hay pues toda la discusión que se quiera dar. Los que piensan que la semana 70 ya se cumplió son los postribulacionistas y los amilenialistas. O sea, esa posición es una posición con que tal vez nosotros no comulgamos mucho. Entonces, otros consideran que Cristo murió en la mitad de la semana 70, otros creen que la semana 70 es la del presente, pero todas estas interpretaciones son de tipo alegórico, por eso carecen de validez. Ustedes saben que existen dos formas de interpretación bíblica, que son la literal y la alegórica. Esta es una interpretación alegórica, que es interpretar como cada cual realmente lo quiera hacer. La segunda postura es la de la semana 70, que no se ha cumplido. Dicen, no, no se ha cumplido. Plantea que entre las semanas 69 y las 70 hay un periodo indefinido de tiempo. Entre el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza del Dios nuestro, que habla Isaías 61:2, hay un intervalo que ya lleva más de 2000 años. O sea, hay un intervalo entre las semanas 69 y las 70 que todavía no ha comenzado. Y entonces, pues aquí vemos cómo la gran imagen de Daniel 2 corresponde pues a los tiempos de los gentiles. El intervalo entre el imperio romano, simbolizado por las piernas de hierro, y los pies de 10 dedos que corresponden al día rey al final de los tiempos de los gentiles. Entonces, este pasaje también está pues muy relacionado con Daniel 7:23 al 27, el sueño y las visiones, y todo lo relacionado con las 4 bestias. Pero, ¿qué pensamos? Pues que este periodo todavía no ha empezado, no ha ocurrido. Me quedan 2 minuticos y termino. Y entonces aquí tenemos nosotros
pues, digamos, nuestro cuadro completo, donde están los tiempos de los gentiles. Ya ven ustedes cómo están distribuidos con esos 4 reinos y lo que nos espera, que es lo que aparece ahí abajo como los últimos días. Vemos toda la analogía con el capítulo 7, con el capítulo 8 y ahora con el capítulo 9, con las 70 semanas de Daniel que están ahí en esta estatua. Bueno, con este tema, pues ahí dejaríamos terminado todo lo que es el estudio de las 70 semanas de Daniel. De pronto, un poquito rápido, si ustedes lo quieren, pero digamos que fue como una forma muy general de ver cómo existe un paralelismo y una correspondencia entre lo que el Señor ha hablado a lo largo de los tiempos. Todo esto es lo que corrobora que la palabra del Señor tiene un solo autor. Bien, vamos a dejar por hoy hasta ahí. La próxima semana estaremos con Andrés, quien nos va a entrar a explicar un poco pues, estos temas. Él profundizará más adelante el tema de las 70 semanas de Daniel, el tema particular de la 70ª semana o la semana 70. Pero ya vieron ustedes, digamos ahí a grandes rasgos, cómo todas estas profecías se correlacionan. Yo voy a estar más adelante compartiendo los videos para que ustedes puedan revisar otra vez y retomar esta información, porque como es un poquito rápido, es mejor que la vean con despacio, la escuchen con despacio y tomen apuntes. Por hoy dejamos hasta acá y pues les agradezco mucho por su atención y espero que veamos o ya el próximo miércoles estaremos con Andrés en el resto de la charla. Muchas gracias, José Dimas. Solamente quiero decirles algo antes de que se desconecten y es, no se estresen tanto. Yo sé que hay como momentos donde llega mucha información y sé que de alguna manera como que a veces uno se siente abrumado por tanta información porque son varios reyes los que aparecen, porque son varios nombres que son nombres que tampoco son tan ni fáciles de pronunciar, mucho menos fáciles de poner o ubicar como con claridad en el espacio-tiempo que nosotros manejamos. Pero no se preocupen, realmente este panorama que José Dimas nos ha puesto es como el panorama bíblico general, lo que ha pasado, y a partir de esa semana de la que vamos a estar hablando, de la profecía de Daniel, vamos a estar ya desarrollando lo que son los eventos del porvenir, que es el punto que nos compete, es el punto que nos llama profundamente la atención. ¿Por qué? Porque pues es la época o el tiempo de la iglesia, el tiempo de los gentiles, el tiempo de la gracia y el desarrollo de los eventos finales que va a ocurrir con Israel, que va a ocurrir con la iglesia y que va a ocurrir con los gentiles. Así que vamos simplemente poniendo un marco teórico, una base, un marco para que podamos establecer dónde estamos parados y de ahí en adelante vamos a ir desenredando un poquito la mano.